tenemos hoy el honor precisamente de contar con una especialista, con una periodista que nos sentimos muy orgullosas de tener ya por acá, que es Laura Sánchez Ley. No sé si ya nos escuchas, Laura. Hola Carolina, buena mañana, sí, ya les escucho muy bien. Un gusto estar por acá con ustedes, al contrario. Muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación. Bueno, estábamos en medio de esta pues lamentable noticia que seguramente pues también ya la has visto, de esta pues pérdida de dos funcionarios muy cercanos al gobierno de la Ciudad de México. Y pues esto, ¿no? Cambiando radicalmente de tema, pues queremos platicar contigo sobre esto que también le hemos dado acá seguimiento, que nos parece muy prioritario para nuestra audiencia también, porque han tenido pues muchísima participación también en este sentido, sobre estos ataques que hemos visto de manera reciente, que buscan literalmente, así con todas sus letras, boicotear un ejercicio inédito, histórico en nuestro país, que es elegir a nuestro Poder Judicial. Laura, ¿cómo has visto pues todas estos intentos por echar abajo esta democratización de quienes imparten justicia? Bueno, Caro, pues mira, me parece que es una tendencia que hemos visto desde el sexenio pasado, ¿no? Vimos, por ejemplo, que cuando fue el tema bueno, de la consulta para saber si se quedaba el presidente o no se quedaba el presidente en ese entonces, pues también hicieron lo mismo, ¿no? Primero invitaron a votar y luego invitaron a boicotear esta iniciativa. Entonces, me parece que realmente es ir nadando contra la corriente con este tipo de personajes, pero sí me parece bien importante que la ciudadanía y la gente entienda quiénes son estos círculos que empiezan a manifestarse en contra de la reforma judicial, y no como reforma judicial, porque vimos todo el debate que ocurrió cuando se hacen las modificaciones para que se lleve a cabo esta elección, sino ahora a votar, ¿no? Y tenemos a personajes, y es lo que yo digo constantemente, ¿no? Tenemos a personajes como Salinas Pliego y operadores de Salinas Pliego, como es el caso de este conductor de noticias, López San Martín, me parece que se apellida. Y bueno, ¿de dónde vienen? Vienen de contextos en los que en otras ocasiones ya han invitado a boicotear, incluso a costa de la vida de la gente. Y es ahí donde yo les pido que hagamos un poquito de memoria. Recordemos que durante la pandemia, Caro, el principal opositor a las medidas que podían salvarle la vida a la población en nuestro país fue justamente Ricardo Salinas Pliego, quien incluso llamó a la gente a salir de su casa, le llamó mediocre a la gente que no salía a trabajar. Imagínate esto, en una pandemia que cobraba la vida de millones de personas alrededor del mundo. Y a través de voceros como López San Martín, quien está en su nómina y ahora, pues bueno, se dice periodista, este sujeto que realmente es un lector de noticias, lo que hace es invitar a la población a no votar. Entonces, recordemos que en pandemia estos dos personajes, pues básicamente pudieron haber sido responsables de la muerte de personas que salieron de sus casas. Boicoteó directamente las políticas que se tomaron para preservar la vida de la población en una pandemia. Entonces, a mí no me sorprende nada que si lo hicieron con una pandemia que se estaba llevando a muchísimas personas, pues ahora lo hagan con una reforma judicial. Ese es el tamaño del boicot al que están llamando en estos momentos. Entonces, pues es la estrategia de siempre, es la estrategia de estos grupos de poder que aparte están totalmente debilitados, ¿no? Y que tienen que recurrir a otro tipo de figuras que son todavía más tristes y más desagradables, ¿no? Ya no solo tenemos a la maquinaria de TV Azteca operando para boicotear la elección judicial, sino que ahora también tenemos a personajes de segunda categoría, como es el caso de Marta Lladera, es decir, segunda categoría en el tema de la opinión pública, ¿no? A quienes nunca habíamos escuchado salir a decir nada. En el caso de Marta Lladera, por ejemplo, yo puedo ver, ¿no? Los ojos, ¿no? Está leyendo, es evidentemente que no sabe ni siquiera de quién está hablando o de qué está hablando. Y en el caso de otros actores políticos como Simón Levy, que no estoy muy segura si viene de esa estructura o no, pero me parece que vienen de la misma corriente, o personajes como Eduardo Verástegui, y así nos vamos a ir hasta el infinito. Faltan muy pocas semanas para la reforma judicial, Caro, y me parece que es una tendencia que viene incrementando a lo largo de estas semanas. No creo que vayan a parar, me parece que por el contrario, van a ir incrementando este tipo de ataques en contra de una reforma, bueno, que con la que se busca que la gente realmente salga a votar, y además una reforma compleja, porque recordemos que es la primera vez que se lleva a cabo esta iniciativa. Y entonces es un tema muy complicado, Caro, sobre todo cuando la gente, nosotros creemos que la gente está muy politizada, pero con el tema de la reforma judicial, por ejemplo, yo te cuento, ¿no? De un ejercicio personal, yo doy clases allá en la UNAM.
A todos mis grupos que les he dado clase, les pregunto si van a ir a votar por la reforma judicial y no saben qué es la reforma judicial en el caso de mis estudiantes, ¿no? Y te estoy hablando de nivel superior. Entonces, realmente este tipo de iniciativas lo único que hacen es desestimar las ganas que tengan o estos pocos círculos, ¿no? Que vayan a ir a votar por la reforma judicial, que debería ser todo el país, deberíamos ser todos y todas quienes estemos sumándonos a una votación histórica. Claro. Laura, y en este contexto, por ejemplo, ¿no? También ahorita que hacías digamos, como visión histórica a lo que ocurrió precisamente en pandemia, también nos venía a la mente apenas esto que pasó con los libros de texto, ¿no? Que todas las fuerzas de TV Azteca salieron también a decir, igual muy parecido a esto de Marta y Gareda, como del comunismo que estaba infiltrado en estos libros de texto, y otra, igual con esta reforma, por ejemplo, a la ley de telecomunicaciones, que también salieron. Hoy salen personajes, como tú dices, tal cual, ¿no? Citaste a Marta y Gareda, también vimos la semana pasada a esta comunicadora, a Patti Chapoy, pues también, ¿no? Replicando esta idea. Más allá de que quizá para cierto pensamiento puedan ser opiniones no muy relevantes en ese sentido, o no, porque se puede conocer que no tienen como una expertise en la materia, pero tú y también pues con este conocimiento que tú tienes muy profundo sobre los medios de comunicación, ¿qué tanto sí podría impactar en algún sector de la población este tipo de comentarios de estos personajes? ¿Qué tanto también esta estructura mediática que escoge precisamente, quizá no de una manera muy azarosa, a este tipo de personajes para que llame a cierto, pues sí, ¿no? Cierto tipo, digamos, de población que puede resonarle como estos mensajes? ¿Tú crees que sí existe un riesgo o que estamos, o que podremos estar más bien subestimando que existe este riesgo, o que de verdad incluso toda esta estructura que puede tener una de las televisoras concesionarias más grandes del país, pues quizá no va a tener algún efecto? ¿Tú cómo lees el alcance? Oh, no, yo definitivamente, Caro, creo que sí va a tener alcance y te voy a decir por qué. Mira, y vamos como a los datos duros, ¿no? El Instituto Federal de Telecomunicaciones hasta el año pasado medía, ¿no? Cuántas personas consumían contenidos audiovisuales en televisión abierta y el 74% de los mexicanos seguían consumiendo la televisión abierta versus el 55% por internet. Es decir, que pese a que las plataformas digitales, las nuevas plataformas digitales o viejas plataformas digitales han crecido exponencialmente en los últimos años, la realidad es que muchísimos mexicanos todavía siguen consumiendo la televisión. De hecho, esta medición que hacía el Instituto Federal de Telecomunicaciones decía que las personas llegan a consumir aproximadamente 2.3 horas de televisión abierta en contraste con las 3 horas de contenidos por internet. Entonces, es altísima, todavía es altísima la cantidad de personas que siguen consumiendo productos en televisión abierta, pese a que hay otras plataformas que se han posicionado en los últimos años en México. Pero la realidad es que la televisión abierta sigue teniendo un alcance tremendo en las y los mexicanos y evidentemente es a ese tipo de personas, es decir, ese tipo de audiencias contra quienes pues están desinformando las grandes televisoras y que pueden impactar directamente pues en las elecciones judiciales. Entonces sí me parece que no hay que desestimar, ¿no? Lo que sucede en la televisión abierta, por más que nos molesten muchos de los contenidos, muchos de los comentócratas o que creamos que están totalmente acabados, la realidad es que no, es que sigan teniendo muchísimo poder, sobre todo estos comentaristas tradicionales, ¿no? Que se incrustaron históricamente en las televisiones de los mexicanos, ¿no? Gente como Ciro Gómez Leiva, gente como Joaquín López Dóriga, no son gente como todos los conductores de TV Azteca, ¿no? Que operan directamente para Ricardo Salinas Pliego, o incluso como Patti Chapoy, ¿no? Que tiene niveles de audiencia altísimos, niveles de rating tremendos, es lo que tiene históricamente y sobre todo ha mantenido una fidelidad a este tipo de programas en los mexicanos. No solo tú asocias Ventaneando, no solo tú asocias La Rosa de Guadalupe, sino que lo hace tu mamá y lo hace tu abuelita, ¿no? Entonces, creo que por eso es importante que empecemos también nosotros como ciudadanos responsables a contrarrestar un poco este tipo de mensajes que se transmiten a través de los medios tradicionales, ¿no? Empezar a contarle a la gente quién es quién, quiénes son estas personas que te están informando y para qué grupos o estructuras de poder operan directamente. Son actores
que están operando y que están trabajando pues para estos grandes corporativos y sobre todo para estos grandes sectores empresariales con objetivos, con el objetivo de preservar pues lo que mantuvieron durante muchos sexenios, ¿no? Que es el poder absoluto. No por nada también han querido boicotear la ley de telecomunicaciones que se está debatiendo en estos momentos en el Senado de la República. Es decir, es el modus operandi, ¿no? Bajo el que operan. Pero insisto, la cantidad de personas que sigue viendo televisión abierta es muy grande, Caro. Claro, claro. Laura, y finalmente sobre este mismo tema, bajo tu visión, ¿qué es lo que temería tanto Ricardo Salinas Pliego o estos personajes? Digo, podemos como probablemente ver un poco por dónde podría ir, pero ¿por qué sienten tanto pavor en este mensaje del boicot que se hizo? Estuvo también José Ramón Cosío, ex parte también del Poder Judicial y también, ¿no?, con este mismo posicionamiento contra la democratización del Poder Judicial. Hemos escuchado también, como lo hemos mencionado, a Lorenzo Córdoba, estos personajes. ¿Por qué? ¿Cómo podemos interpretar esta reticencia ante que ahora quienes estén en estos puestos sean elegidos democráticamente? ¿Por qué tienen tanto pavor a que esto ocurra, Laura? Mira, en el caso particular de TV Azteca, en el caso de Ricardo Salinas Pliego, recordemos que es un personaje que se benefició a lo largo de todos estos sexenios de la maquinaria judicial. A mí hay algunos datos que me parecen súper relevantes que recopila en su libro el periodista Mathieu Turiet, nunca puedo pronunciar bien su apellido, es francés, Mathieu Turiet, me parece que se pronuncia, donde dice pues que a lo largo de todos estos años, Ricardo Salinas Pliego ha ido comprando poco a poco el Poder Judicial. Y mira, vamos a empezar desde el Poder Judicial de la Ciudad de México. Nada más así de sencillo, Grupo Salinas patrocinaba la posada del Poder Judicial de la Ciudad de México, que más tarde fallaba a su favor irrestrictamente en juicios que no tenían ni pies ni cabeza, ¿no? En casos históricos como el del Cerro, cuando se robó Canal 40, ¿no? Cuando se robó este empresario Ricardo Salinas Pliego, desde ahí empieza a ser beneficiado por toda la megaestructura judicial. Y eso es en el caso de la Ciudad de México, ¿no? La colusión directa que incluso acaba pagándoles una posada. Imagínate corromperte por una posada navideña, ¿no? Me parece tremendo y una de las máximas pruebas de la colusión de este tipo de poderes, ¿no? El judicial, que se creía impoluto, intocado. En el caso federal, el señor Ricardo Salinas Pliego ha interpuesto más de 3,000 amparos a lo largo de estos años, del año 2000 a la fecha, me parece que es lo que documenta el periodista de Proceso, y es impresionante la cantidad de periodistas, actores políticos de todo tipo que ha ido demandando a lo largo de estos años. De hecho, uno de los demandados favoritos son justamente los periodistas, ¿no? A quienes les ha ido a interponer procesos judiciales incluso en Estados Unidos. Entonces, lo que va a pasar ahora es que con la nueva estructura del Poder Judicial, técnicamente tendría que ser más complejo que este tipo de jueces, magistrados, se corrompan, incluso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, se corrompieran. Técnicamente tendría que ser gente, que con menos mañas, ¿no? Que las que se fueron desarrollando a lo largo de estos años en una estructura como el Poder Judicial, que pocas veces fue tocado, ¿no? Que incluso existía una opacidad total por temas de seguridad nacional, ¿no? No podíamos conocer incluso en algunos, o sea, nada, bonos, bonificaciones, sueldos, en muchos momentos, pues esta fue información clasificada por temor, ¿no? A que se revelara. Entonces, pues esa es la historia, Caro. Me parece que en el caso muy particular de Ricardo Salinas Pliego va por ahí, ¿no? Porque realmente él operó y creó una estructura alrededor del Poder Judicial a través de la cual se enriqueció todavía más a lo largo de estos años, ¿no? También lo ha usado para eliminar a sus detractores o a sus enemigos políticos y evidentemente, pues hoy ve en riesgo pues todo lo que compró a nivel organización, ¿no? A nivel Poder Judicial. Claro. Y Laura, finalmente, tal vez es cambiar un poquito de tema, pero es sobre lo mismo de esta cuestión de la elección al Poder Judicial. Hace yo creo que ya meses, precisamente nos pusimos en contacto contigo para compartir con nuestra audiencia una nota que tú sacaste en Milenio sobre jueces de los sabadazos que estaban señalados para favorecer a presuntos narcotraficantes y que aspiraban a tomar un cargo en esta elección del Poder Judicial.
En general, Laura, desde esa vez nuestra audiencia ha tenido como muchas dudas de decir, híjole, pero entonces hay, en general, ¿no? Como toda la información que se ha dado por estos perfiles que, por decirlo menos, pueden ser no idóneos, y hay como esta cuestión de, híjole, es que son muchos, no sé si voy a poder elegir como los mejores, cómo los investigo a todos, y son decenas por los que estarán en las boletas. No sé si podrías compartir con nuestra audiencia cómo podríamos hacerle de una manera como quizá más práctica para prepararnos, obviamente en un voto libre y secreto, pero para prepararnos, conocer también estos perfiles y conocer también a los perfiles idóneos o a los más preparados. ¿Cómo le has hecho tú o has visto en todo este tiempo que podría hacerse como tips para la ciudadanía para que podamos hacer un voto informado? Pues mira, yo lo que le digo a la gente es que justo es demasiado como muy abrumador la cantidad de personas que van a participar en la elección judicial. Yo les digo que lo primero es irse desglosando por estado o por municipio, ¿no? Que te empieces a preguntar quiénes son, ¿no? Hay que buscar incluso en Google, pues quiénes son estos personajes y empezar a googlearlos, ¿no? Me parece que es el punto número uno para ver qué antecedentes hay en la prensa, qué antecedentes hay en los organismos de investigación interna, en el Poder Judicial, que también son públicos estos datos. Y esto creo que es muy importante, ¿no? Empezar a hacer una búsqueda y empezar a compartirlo con sus contactos de confianza, familiares, empezar, digamos, a crear una mini red de apoyo que nos ayude a ver quién es quién, ¿no? Ahora, cuando no haya nada de información en Internet, me parece que es importante acudir a las páginas del Instituto Nacional Electoral, del INE, porque ya hay un apartado, en cuanto tú entras a la página, dice quién es quién en la elección judicial. Ahí lo único que tienes que hacer es seleccionar tu estado. Y entonces, aunque viene un currículum oficial, me parece que hay pistas y datos que nos ofrecen información valiosa. Mira, te doy un ejemplo. En el caso que yo hice de los jueces y ministros que iban a competir por un cargo en el fuero penal, que es uno de los más importantes, porque son los casos que tratan delincuencia organizada, cualquier delito que tiene que ver con el fuero federal, ¿no? Portación de arma de fuego, delincuencia, trata de personas. Son perfiles que me parece que tienen que estar bajo escrutinio todavía mayor que los administrativos o los civiles, que son importantes, pero porque deciden temas de relevancia política y de justicia a niveles muy altos en nuestro país. Entonces, por ejemplo, cuando yo revisaba estos perfiles y veía por ahí gente que estaba, no sé, candidateándose en Tamaulipas y que incluso ya había sido o se decía que tenía algún nexo, por ejemplo, que había sido defensor de abogado de narcotraficantes. Cuando yo me iba a la página del INE, me daba cuenta que ni siquiera les interesaba subir su currículum, por ejemplo, no les interesaba subir su trayectoria de trabajo, los casos en los que habían participado y tampoco se habían esforzado ni poquito en subir sus objetivos y las metas que se iban a cumplir si ellos llegaban a ser jueces o magistrados. Y esto me parece un desdén total para con la población de nuestro país. Y sobre todo quiere decir también, bajo mi lógica, pues que estaban acostumbrados a no rendir cuentas y que probablemente no querrán hacerlo otra vez, ¿no? En el caso, por ejemplo, de algunos juzgadores, jueces, que ya en estos momentos están en funciones y que se están volviendo a postular para tener el cargo de juez o magistrado a nivel judicial. Entonces, creo que este tipo de datos puede ayudarle a la gente. Otra cosa que a mí me parece relevante, Caro, es que así como estamos, y nos parece terrible que en el caso de Ricardo Salinas Pliego esté llamando un boicot, que también tengamos cuidado con lo que escuchamos en redes sociales. Me parece que algunos comunicadores con canales de YouTube que se dicen periodistas, pues también han estado impulsando la candidatura de algunas personas que a lo mejor no son idóneas y solamente basta con revisar el perfil de este tipo de personajes. Entonces, la clave acá es no creer ni para un lado ni para el otro y nosotros informarnos y con nuestro criterio leer sus objetivos, el trabajo que han hecho y sobre todo hacer una búsqueda general de quiénes son y en qué tipo de casos han estado involucrados, cómo fallaron y bueno, sobre todo evaluar, ¿no? El antecedente de este tipo de postulantes. Ok, pues Laura, de verdad te agradecemos muchísimo. ¿Nos permites compartir de nuevo para que también la gente lo vea? Ya lo pasé a producción, la nota de Milenio, para que las personas puedan, quien vean también estos jueces señalados de favorecer a presuntos narcos, lo podemos compartir. Bueno, ya le estamos Claro que sí, compartiendo. claro, al contrario, muchísimas gracias, sí. Es que está en Milenio. ¿Cuándo fue publicado, Laura? Hoy, Caro, me parece que el mes pasado, no recuerdo la fecha exacta. Ah, ok. Creo que fue el mes pasado. Sí, creo que fue el mes pasado, sí, porque estamos en mayo. Debió haber sido el mes pasado.
Sí, justo también lo compartimos y vienen aquí estos perfiles. Digo, esto puede servir como de una manera también general para conocer estos perfiles. Y Laura, además, ¿dónde podemos seguir tu trabajo? ¿Dónde podemos, pues eso, para nuestra audiencia que también esté interesada en seguirse informando, ¿dónde podemos seguirte? Claro, pues a través de todas mis redes sociales, ahí comparto constantemente mi trabajo. En Twitter me encuentran como Laura Sánchez Ley, en Instagram como Laura Sánchez Ley, y bueno, yo publico por ahí una vez a la semana en Milenio también y en otros espacios, así que por ahí pueden ver lo que estamos haciendo. Perfecto. Laura, de verdad te agradecemos muchísimo estos minutos, la claridad, la explicación que compartas con nuestra audiencia, pues también estos tips. Vemos, de verdad, nuestra audiencia está muy interesada en cómo informarse. Aquí nos han pasado también ellas y ellos algunos tips yo hice un chat grupal con amigos de la prepa, ¿no? Y ahí nos estamos pasando como los perfiles. Tienen algunos también como ideas de llevar algún acordeón, no sé, ¿no? Como esta creatividad, pero finalmente, pues para ejercer, y como bien lo dices, pues de manera libre, ¿no? Nuestro trabajo también de mostrar, dar, digamos, las herramientas, pero pues tampoco declinarnos hacia un lado o hacia el otro, sino esta información para que la ciudadanía pues tome la decisión de manera informada. Y te agradecemos de verdad muchísimo y también pues por permitirnos compartir tu trabajo y ojalá nos permitas continuar en comunicación, Laura. Muchas gracias, Caro. Al contrario, gracias por el espacio y nos vemos muy pronto. Gracias a Bonita ti, un mañana. abrazo, bonito día. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.